Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, profe de matemática. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video, dale un me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Por otro lado, también al suscribirte me estarías ayudando muchísimo a que el canal crezca. Aprovecho a decirte también que si tenés alguna duda en matemáticas sobre algún tema específico, hacémelo saber en los comentarios, así realizo un video correspondiente si es que ya no está en el canal. Por otro lado, si tenés alguna duda sobre el video que estamos realizando, hacémelo saber también en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. Antes de comenzar con el video, quisiera mandarle un saludo a Juani, que siempre apoya el canal. Juani, te mando un abrazo fuerte. Bueno, hoy vamos a ver propiedad distributiva con radicales. ¿Cómo vamos a realizar este video? Vamos a explicar el concepto y luego vamos a hacer tres ejemplos. En el primer ejemplo vamos a multiplicar un radical, ¿sí?, por dos términos dentro de un paréntesis. En el segundo ejemplo vamos a multiplicar dos términos en cada paréntesis, ¿bien? Y por último vamos a hacer un ejemplo donde tengamos dos términos elevado al cuadrado. Primero, como siempre, vamos a explicar el concepto y luego vamos a realizar cada ejemplo. ¿Para qué haces la propiedad distributiva? Básicamente la propiedad distributiva nos permite sacar los paréntesis, ¿sí? Sacar estos paréntesis. Cuando nosotros hacemos la propiedad distributiva, eliminamos los paréntesis. Entonces después podemos seguir desarrollando el cálculo. Otra de las cosas que tenés que saber es que cuando multiplicamos un radical con un número fuera del radical por otro radical con otro número fuera del radical, para desarrollar eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los números que están fuera del radical por un lado y por otro lado los que están en el radical. Esos son los conceptos básicos que tenés que saber. Ahora sí, vamos a comenzar con el primer ejemplo. Fíjate en el primer ejemplo que tenemos un radical, ¿sí?, que va a multiplicar a dos números que están dentro de un paréntesis. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la propiedad distributiva? Muy fácil. El que está afuera lo multiplicamos por cada uno de los que están adentro, ¿sí? Los distribuimos, por eso se llama propiedad distributiva. Antes de comenzar a hacer la propiedad distributiva, voy a desarmar los números, voy a descomponer. Entonces, acá me queda, si yo descompongo el 6, me queda, ¿sí?, 3 por 2. Menos, si yo descompongo el 21, me queda 3 por 7. Bien, por 2 raíz de 3. Ahora sí vamos a aplicar la propiedad distributiva. Yo te voy a hacer paso por paso el desarrollo. Muchos pasos vos los vas a poder obviar y los vas a poder hacer mentalmente, ¿sí? Eso va a ser lo que voy a hacer en los demás ejemplos. Vamos a ver cómo nos queda. Vos vas a multiplicar esto por esto, o esto por esto, que es exactamente lo mismo, porque acordate que en la multiplicación podemos utilizar la propiedad conmutativa. Entonces esto te va a quedar 3 raíz de 3 por 2 por, y ahora con este, 2 raíz de 3. Bien, regla los signos, menos por más, menos, y ahora vamos a hacer este por este. O sea que te queda raíz de 3 por 7 por 2 raíz de 3. Una cosa que tenés que tener en cuenta es que cuando realizás la propiedad distributiva, los factores que multiplicas en el medio, nunca te puede quedar una multiplicación. Siempre tenés que hacer la regla de los signos, ¿sí? Ese es uno de los errores que más cometemos. Bien, que acá ponemos una multiplicación y no, la multiplicación desaparece y quedan signos positivos y negativos. Por otro lado, también fíjate que al hacer la propiedad distributiva desaparecieron los paréntesis, ¿sí? Ya logré mi primer objetivo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a separar el término, para que veas una cosita. Si yo separo el término, ¿qué dijimos hoy? Que vamos a multiplicar los números con los números y los radicales con los radicales. Entonces, fíjate, en este término tenés este número y este número, ¿bien? Y tenés los radicales, ¿sí?, acá y acá. Y fíjate que los índices son iguales. Por lo tanto, yo los voy a poder juntar. Bien, entonces multiplico directamente los números que están fuera del radical. 3 por 2, 6. Bien, y dentro del radical, ¿qué me va a quedar? Los 1. 3 por 2 por 3. Bien, ahí trabajé con el primer término. Vamos a trabajar con el segundo término. Hago exactamente lo mismo, ¿sí? Acá tengo un 2. Recordá que si no tenés nada adelante del radical, significa que acá hay un 1. Entonces multiplicamos. 1 por 2 me queda 2. Y 1 todo dentro de una misma raíz. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a unificar
en una sola base, ¿sí? Los números que me repiten dentro de cada raíz. Fíjate, acá tengo el 3 que se me repite acá, y acá voy a tener también los 3 que se me repiten. Acordate, ¿sí? Que si no tenés nada arriba del número, significa que como potencia tenemos un 1. Bien, lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces acá vamos a utilizar la propiedad de potenciación que nos dice producto de potencias de igual base. Es decir, si yo tengo las mismas bases y tengo una multiplicación, puedo sumar los exponentes. Entonces fíjate lo que te queda. 6 por... Yo voy a sumar este con este, los exponentes, ¿sí? O sea que te queda 3 al cuadrado por 2 menos, y voy a hacer lo mismo con el otro término. Sumo estos dos, me queda 3 al cuadrado por 7. Y ahí sí, ya me fijo si puedo extraer factores. ¿Cuál era la condición para poder extraer factores? Que las potencias sean iguales o mayores que los índices. Bien, en este caso yo voy a poder extraer este 3 y este 3. Entonces esto me queda 6 por raíz cuadrada de 3 al cuadrado por raíz cuadrada de 2 menos 2 por raíz cuadrada de 3 al cuadrado por raíz cuadrada de 7. Bien, y ahí sí puedo simplificar. ¿Por qué no podía simplificar en el paso anterior? Muy sencillo, porque este índice y esta potencia, si bien son iguales, esta raíz está afectando al 2. Entonces, si yo simplifico, significa que lo saco. Y eso no lo puedo hacer en matemática, porque yo no puedo sacar esta raíz si me está afectando al 2. ¿Sí? Yo solamente la voy a simplificar con la potencia del 3. Por eso tengo que separar. ¿Bien? Simplifico. Este se me va con este y este se me va con este. Entonces, ¿qué me quedo? Me quedo 6 por 3 por la raíz de 2 menos 2 por 3 por la raíz de 7. Último paso, ¿qué hago? Multiplico esto y esto. ¿Bien? Por lo tanto, me quedo 6 por 3, me queda 18 raíz de 2, ¿bien? Menos 2 por 3, 6 raíz de 7. Y ahí realicé la propiedad distributiva, ¿sí? En el primer ejemplo. Bien, ahora vamos con el segundo ejemplo. Acá tenemos el segundo ejemplo. Fíjate que en el segundo ejemplo tenemos una multiplicación, ¿bien? En donde tenemos en cada paréntesis dos términos. O sea que nosotros tenemos que combinar el primer término, con cada uno del segundo, y el segundo término con cada uno, ¿sí? Del segundo. Bien, este también te lo voy a hacer paso por paso para que veas cómo es el desarrollo, ¿sí? Entonces, vamos a distribuir raíz de 5 del primer factor con cada uno del segundo paréntesis, ¿bien? O sea que esto me va a quedar raíz de 5 por raíz de 5, raíz de 5 por raíz de 5. Regla de los signos, más por más. Raíz de 5 por raíz de 2, raíz de 5 por raíz de 2. Ya hice todo con la raíz de 5. Ahora voy a hacer todo con la raíz de 2, pero tened mucho cuidado porque adelante tenés un signo negativo, ¿sí? Entonces, menos por más, menos. Me va a quedar raíz de 2 por raíz de 5, y ahora lo mismo con el otro. Menos por más, menos, raíz de 2 por raíz de 2. Bien, fíjate que acá yo no descompuse ningún número porque son todos números primos dentro del radical. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a trabajar. Ya saqué los paréntesis. Fíjate qué pasa en el primer término. Vamos a separar en términos para que veas bien, ¿sí? Cada uno de lo que estamos haciendo. Bien, entonces, fíjate que tenemos en el primer término. En el primer término tenemos raíz de 5 por raíz de 5. Yo tranquilamente podría unir las raíces y multiplicarlos radicando. Bien, o sea que esto me quedaría raíz de 25. 5 por 5, 25, y uno toma una raíz. Tampoco te recomiendo que lo hagas así. ¿Por qué? Porque muchas veces no se dan cuenta que la raíz de 25 es 5 y lo dejan expresado así. Entonces, ahí vamos a tener el ejercicio incompleto. Yo lo que te recomiendo hacer es lo siguiente, fíjate. Si yo tengo raíz de 5 por raíz de 5, esto es lo mismo decir raíz de 5 al cuadrado. ¿Bien? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo el mismo número y hay una multiplicación, podemos agruparlos de esta manera. ¿Bien? En el segundo término, ¿qué me queda? Raíz de 5 por 2, ahí sí puedo juntarlos, 5 por 2, menos lo mismo en el otro término, y fíjate que acá te va a pasar lo mismo que en el primer término. Raíz de 2 por raíz de 2 me va a quedar raíz de 2 al cuadrado. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a simplificar. Entonces, si vos lo escribís de esta manera, es obvio
que siempre vas a darte cuenta que lo puedes simplificar. En cambio, de la otra manera, capaz que no te das cuenta y te queda el ejercicio incompleto. ¿Bien? Entonces, ¿qué te quedó acá? Se me fueron la raíz y la potencia, me quedó 5. Más. Y acá puedo unirlo. 5 por 2, 10, menos 2 por 5 también es 10, menos 2. ¿Bien? Fíjate que en los términos donde yo tengo las raíces, en este y en este, uno está sumando, el otro está restando y son exactamente iguales. Así que puedo aplicar la propiedad cancelativa. Se me va. ¿Y qué te quedó? 5 menos 2. ¿Y 5 menos 2 cuánto es? 3. Y ahí realizaste el ejercicio utilizando la propiedad distributiva. Vamos a ver el último ejemplo donde ya tenemos una potencia. Bueno, observa el último ejemplo. Fíjate que yo tengo todo elevado a una potencia, ¿bien? Lo que vos no podés hacer acá, y mucho cuidado con esto, es distribuir esa potencia, ¿sí? Raíz de 3 al cuadrado menos 3 raíz de 2 al cuadrado. Esto está terminantemente prohibido. ¿Por qué? Porque la potenciación no es distributiva con respecto a la suma y a la resta. ¿Está bien? Entonces tenemos que usar otra herramienta para poder desarrollar esto. Vos ya viste el cuadrado en un binomio, lo puedes desarrollar con el cuadrado de un binomio. Si no, lo que puedes hacer es, fíjate tu potencia, es de grado 2, o sea, es potencia cuadrada. Por lo tanto, todo esto vos lo vas a poder multiplicar. Fíjate, si vos tenés esto, por ejemplo, 3 al cuadrado, para desarrollar 3 al cuadrado, ¿qué haces? 3 por 3, o sea que lo que está, ¿sí?, en tu base lo vas a repetir la cantidad de veces que tengamos en la potencia. Entonces vamos a hacer lo mismo con esto. Esto te va a quedar 2 raíz de 3 menos 3 raíz de 2 por 2 raíz de 3 menos 3 raíz de 2. Bien, copio dos veces lo mismo multiplicando. Vamos a hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a realizar la propiedad distributiva. Este con este y este con este y este con este. Entonces, yo acá te lo voy a hacer todo mucho más rápido, ¿sí? No lo voy a hacer paso por paso, como hice en el ejemplo anterior, para que no quede muy largo, ¿está bien? Voy a desarrollarlo de una, ¿bien? Recordá que para desarrollar en este caso, por ejemplo, este factor con este factor, multiplicás los números que están fuera del radical por un lado y los números que están dentro del radical por el otro, ¿bien? No descomponemos nada porque son todos números primos. Entonces te va a quedar, vamos a realizar este con este. 2 por 2 me queda 4, raíz de 3 por raíz de 3 me queda por raíz de 3 al cuadrado. Acordate que como son los mismos, los ponemos al cuadrado. Ahora, este con este, más por menos, menos. 2 por 3, 6, raíz de 3 por raíz de 2, yo puedo multiplicar el 3 con el 2 y me queda 6. Bien, ya hice este con cada uno de los del segundo factor. Ahora vamos a hacer con este. Ojo que tenés un signo negativo. Bien, menos por más, menos 3 por 2, 6. Raíz de 2 por raíz de 3 me queda raíz de 6. Bien, y ahora hago este con este, ¿sí? Menos por menos más, 3 por 3, 9, raíz de 2 por raíz de 2 me queda raíz de 2 al cuadrado. Simplificamos todo lo que podamos simplificar, o sea que se me va este con este y este con este. Bien, por lo tanto, en el primer término me quedó 4 por 3. Bien, y fíjate qué pasa acá, mira, yo tengo menos 6 raíz de 6 menos 6 raíz de 6, ¿sí? Acordate que cuando nosotros tenemos una resta o una suma con los mismos radicales los podemos agrupar. O sea que acá me va a quedar menos 6 me queda menos 12 raíz de 6. Bien, más 9 por 2 porque se me fue la potencia y la raíz. O sea que me queda 9 por 3 me queda 12, menos 12 raíz de 6, más 9 por 2 me queda 18, ¿sí? Hago las multiplicaciones. Si no te das cuenta qué tenés que hacer en ese paso, simplemente separa en términos, ¿bien? Por último, fíjate que yo tengo en este término una raíz y en estos dos términos no tengo nada, por lo tanto los voy a poder juntar. Voy a poder juntar este con este. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cuánto me queda esto? 12
más 18 me queda 30 menos 12 raíz de 6. Y ahí realicé la propiedad distributiva con este ejercicio. Bien, si te sirvió el video, dale un me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Te pido que te sigas cuidando. Nos vemos en el próximo video. Saludos.